¿qué tal? Buenas tardes. Y también dependiendo la hora, el país de donde nos vean, buenos días, buenas noches, no sé. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto Congreso Internacional La Voz y la Escena Artística, que se desarrolla de manera híbrida, teniendo su sede presencial en la Universidad Veracruzana con el apoyo de la Facultad de Teatro, del SECDA, de la Facultad de Música y de la Casa del Lago. El objetivo principal de este congreso es mostrar, visibilizar, compartir estudios, creaciones, teorías, experiencias y prácticas de la voz en sus manifestaciones escénicas, generando espacio de reflexión y puesta en común con diferentes colegas universitarios o escuelas profesionales de las artes escénicas. Los interesados e interesadas también, aunque no sean de instituciones, en la voz humana como medio de expresión artísticas. Este congreso es una iniciativa de la Red de Investicreación Artística que agrupa a los docentes e investicreadores universitarios que pugnan, y lo demuestran en la práctica creativa, por el reconocimiento institucional de la creación artística como investigación, cuya valoración establece paradigmas distintos a la investigación cientificista o cientificentrista. En esta tarea, los colegas de artes escénicas que integran la red han sido una pieza fundamental, de tal manera que en este contexto se ha creado la Compañía Nacional de Teatro Universitario, siendo ellos y ellas en gran medida quienes articulan las distintas actividades de esta red. Las instituciones que organizan este congreso cuenta con el apoyo y el respaldo del Centro Cultural Hangar y el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz y la Red Iberoamericana de Investicreadores de la Voz Artística. Bueno, a lo largo de esta semana ha habido varias ponencias interesantísimas y muy importantes, a las cuales hemos podido tener acceso desde nuestros centros de trabajo, desde nuestros lugares en donde impartimos clase. Bueno, esta mesa es la mesa número 7. Tenemos maravillosos y maravillosas invitados, invitadas, a compartir el día de hoy, viernes, de 17 de abril. Bien, la mesa se titula La voz en los contextos de resiliencia e inclusión. Y les voy a mencionar brevemente quiénes son los participantes, empezando por ese orden. ¿Les parece? Bien. Número 1, aceptar el error. Crónica de mi conexión vocal como cantante de ópera. Sol Waldo Jiménez es la encargada de compartirnos, de la Universidad de Guanajuato. Y tenemos la remanencia, segunda intervención, la remanencia de lo efímero, nomenclatura para atrapar sonidos vocales, con la maestra queridísima Georgina Flores de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la República Mexicana. Y tercera intervención, reconociendo mi voz, de lo raro a lo extraordinario, Paulina Parga, cantautora y productora independiente, Inédita Records. Luego tenemos la intervención de Janina Cifuentes y Sofía Tapia, el cuerpo, la voz y la accesibilidad universitaria del Instituto Universitario Patagónico de las Artes Argentina. Y, por último, cantar libremente después de una lesión. Karina Pegueros, Instituto de Artes San José Iturbide, Guanajuato. Les repito, mi nombre es Briseida Cerón Leiva, soy representante de la Academia de Voz del Instituto de Artes de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzamos, por favor. Aceptar el error, crónica de mi conexión vocal como cantante de ópera, Sol Waldo Jiménez. Tiene 15 minutos y tomo el tiempo. Gracias. Eh, ¿Está muteado su micrófono? Por favor, activamos el micrófono de Sol Waldo. Listo. ¿Se me escucha? Listo, Sol. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Briseida.
Aceptar el error. Crónica de mi conexión vocal como cantante de ópera. Por quien se dirige a ustedes, Sol Waldo Jiménez. Estimados apasionados de la voz, es un honor saludarlos desde Guanajuato, capital. Hace poco más de un mes viví un concierto interpretando arias y duetos de ópera que no fue una fecha más en la agenda. Fue la culminación de un proceso de reajuste, observación y sobre todo de una transición hacia una forma más lúcida de experimentar mi voz. Hoy no vengo a hablarles de un punto final, sino de un punto de cruce. Es el lugar donde la técnica se encuentra con la psicofisiología del rendimiento. Y ese punto de cruce me interesa compartirlo aquí porque creo que puede servirle a otros cantantes, actores, docentes y profesionales de la voz que quizá han vivido algo parecido, aunque no siempre sepan nombrarlo. Cuando hablo de conexión vocal, hablo de algo muy preciso, aunque no muy fácil de describir. Conectar la voz es ese estado de flujo, donde no hay batalla entre la intención y el resultado. Hay continuidad y sensación de no sensación. Fluye el aire, el sonido, la emoción. Es una atención plena sin hipercontrol. Para mí, esa ha sido siempre la experiencia más deseada del canto. Y no obstante, recuperar ese estado me tomó años de un viaje que comenzó con una paradoja. Al iniciar mi formación, mi relación con la voz era espontánea. Se me hablaba de una impostación natural. Pero conforme creció la exigencia del canon operístico, el canto se convirtió en un territorio de corrección constante. Esa facilidad inicial se transformó en una emisión inestable, un timbre opaco, forzamiento y una ansiedad escénica creciente. Mi respuesta fue la lógica del estudiante dedicado: más técnica, más cursos, más control. Pero el resultado seguía siendo el mismo, una persistente sensación de insuficiencia. Aquí es donde mi perspectiva hubo de cambiar. Tras años de pesquisas, encontré que en cantantes con trayectoria el problema no suele ser la falta de técnica, sino una desorganización de la coordinación vocal en contextos de exposición. En la intimidad del estudio, mi voz era funcional y bella, pero ante la mirada externa o el micrófono en una grabación, esa organización colapsaba. Aparecía un desfase biomecánico y con él un juicio cruel. No sé cantar, no sirvo. Hoy sé que lo que viví no era un fracaso personal, sino una falla en la transferencia del estado funcional al contexto performativo. Mi sistema entraba en un estado de sobrecontrol defensivo. Ponerle nombre a esto fue el inicio de mi libertad. Una cosa es creer que se es incapaz y otra entender que tu sistema nervioso está intentando protegerte de una amenaza percibida, abandonando la organización que sí se conoce o que sí conoce. Al observar este fenómeno, detecté una distorsión perceptiva fascinante y peligrosa. Para el cantante bajo presión, lo eficiente se siente insuficiente. Cuando una referencia técnica económica, esa que se siente fácil y clara, no está anclada como segura en nuestro mapa propioceptivo, el sistema desconfía de ella. Bajo estrés, el cerebro prefiere el esfuerzo conocido a la facilidad sospechosa. Entonces compensamos, fijamos la mandíbula, oscurecemos o cubrimos el sonido de más, endurecemos el rostro y empujamos el aire. No por falta de conocimiento, sino por falta de confianza sensorial. Mi sistema había estado acostumbrado a asociar el mucho trabajo con el buen canto.
Esto me llevó a integrar un mapa de entrenamiento con bases en la ciencia, vocología, psicología de alto rendimiento, psicofisiología del aprendizaje experto y muy especialmente la práctica somática. Entendí que, dado que somos nuestro propio instrumento, cuidarlo no solo es hidratarse o dormir, es entrenar el paso de la intimidad a la exposición. En el ámbito académico solemos ir directo al qué, la nota, el sonido, la obra, el estilo, pero olvidamos el cómo, el estado del sistema nervioso. La regulación integral dispone al instrumento para la ejecución desde una base más orgánica. Por ello, lo primero que decidí fue mover la perfección de su pedestal. En el canto clásico, la calidad sonora y la precisión musical son objetivos de perfección comprensibles. El problema no es tener estándares, el problema es cuando el miedo al error se vuelve un sistema de autoagresión. Sostener la continuidad, comunicar y mantenerse dentro de la experiencia artística, aun cuando haya errores, es una alternativa a la meta de no equivocarse, que propone la ciencia cognitiva. De acuerdo con ello, modifiqué mi preparación. Antes de cada área, en lugar de exigirme sonar perfecta, me daba consignas más simples: respirar, decir el texto, transmitir la esencia del personaje, escuchar el acompañamiento. En lugar de tengo que cantar bien, empecé a pensar, voy a contar esta historia con música. No se busca aquí bajar el nivel artístico, sino organizar mejor el sistema para que pueda responder. En mi caso, ese pequeño cambio modificó mucho mi estado interno. Una segunda acción para entrenar el sostenimiento bajo presión o expectativa de una coordinación vocal que sí está disponible en la intimidad fue una planificación estratégica de estudio por varias semanas previas al concierto. Reorganicé mi práctica bajo 5 pilares que hoy comparto con ustedes. 1. Protocolo de regulación y calibración del estado vocal en sesiones de estudio y antes de la exposición. Primero, dar cuenta del estado corporal e interno del momento. Llevar a cabo, en relación a ello, relajación activa y alineación corporal. Integré en ese tiempo lecciones somáticas de Feldenkrais. Acción equilibrada de músculos inspiratorios y expiratorios, emisión coordinada a partir de ejercicios de tracto vocal semiocluido, flexibilidad articulatoria. Si la mandíbula se fijaba o si la dicción se opacaba o si había necesidad de colocar de más, ya era señal de descoordinación. Debía regresar a un punto inicial más organizado. 2. La desarticulación del estudio. Abandoné las repeticiones obsesivas que solo fatigan y aumentan la vulnerabilidad. En su lugar, fragmenté las obras por capas. Trabajo del texto, luego la intención, luego la línea melódica, el ritmo, las entradas, frases específicas, memorizar. Esto le dice al cerebro que el material es seguro y manejable. Asimismo, dosifiqué el estudio en bloques de tiempo limitado, alternándolo con descansos reales para adherir el aprendizaje. 3. Entrenar la continuidad. Dejamos de detenernos ante cada fallo. Detenerse ante el error entrena la interrupción. Seguir adelante entrena la resiliencia. Mi cerebro necesitó registrar que el mundo no se acaba si una nota no es ideal, que el discurso artístico es más grande que un desajuste momentáneo. 4. El rostro como biofeedback. El rostro es el reflejo de nuestra organización interna. Si la mandíbula se fija o los labios pierden movilidad, el sonido se mete.
y la dicción se opaca. Aprendí que la voz sigue al rostro, el cuerpo no miente. Si se presentaban ajustes faciales extra más allá de una mirada serena, era señal de descoordinación. Y por el contrario, si se mantenía una disponibilidad facial humana y comunicativa, el sistema tendía a la autorregulación. 6. Trabajo a nivel mental. Centrar la atención. Definir la intención y objetivos de cada sesión de estudio y ensayos. Imaginar con claridad el sonido vocal a emitir. Hacer ensayo mental. Visualización del concierto. Pensamiento alentador. Diálogo interno gentil. 5. El cambio de foco atencional. En el estudio, la atención interna es útil. Movimientos musculares, sensaciones vibratorias. En el escenario puede ser una trampa de interferencia motora. Aprendí a desplazar mi atención hacia afuera, a la sonoridad en el espacio, al texto y al colega en el piano. Cuando dejé de preguntarme dónde está la colocación y empecé a preguntarme qué estoy diciendo, la voz, por reflejo neurovegetativo, se organizó mejor. Un pensamiento útil fue permitir que la música transitara a través de mí hacia el público, en lugar de producirla con fuerza. Pensar en compartir música con los oyentes en lugar de cantar para ellos. Con estas herramientas llegué a mi último concierto. ¿Había miedo? Por supuesto. El miedo es una respuesta fisiológica natural, pero esta vez mi preparación fue psicofisiológica. No llegué saturada, llegué entusiasmada. No intenté validarme como ser humano en una sola noche. Mi consigna fue simple: respirar, decir, escuchar, permitir. Y funcionó. No porque no hubiera errores, los hubo, sino porque al terminar no había fatiga, no había decepción, había ligereza, había cantado sin abandonarme. Me sentí agradecida. Desde la pedagogía, el objetivo no debería ser garantizar que el cantante nunca se desajuste. La voz humana es demasiado orgánica y viva para tales promesas. El verdadero objetivo es enseñar el camino de regreso, saber volver. Cuando un cantante siente que su cuerpo no responde en el escenario, se hiere algo profundo en su identidad. Por eso, nuestra formación debe ampliarse para aprender y enseñar a percibir, a autorregularse, a tratarse con dignidad. Ahora entiendo que el verdadero miedo escénico no es a la mirada del otro, es a perder el acceso a nuestro propio instrumento. La solución no fue más control ni más exigencia, fue más presencia y más cuidado. En resumen, no siempre falla la técnica, a veces falla la transferencia. No siempre falta entrenamiento. A veces falta una referencia propioceptiva confiable. El dominio escénico no es no caerse nunca, es saber levantarse sin soltar la frase musical. Ese concierto reciente no me dio una perfección nueva, me dio algo mejor, una memoria corporal de confianza. Una prueba de que sí es posible cantar con organicidad suficiente, incluso sabiendo que el error puede aparecer. Hoy me planteo como meta seguir explorando ese estado de conexión vocal y expresión verdadera. Ya no busco demostrar quién soy, sino compartir honestamente cómo estoy a través de la música en ese día. Mi propósito ahora es no cantar más desde el juicio, sino desde la presencia. Muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias, Sol. Qué bello escuchar
una visión y una mirada tan integral, tan consciente a nivel pedagógico, a nivel humanístico. Me parece que vamos haciendo las cosas bien aquellos que estamos al frente de las voces de muchas generaciones y nuevas generaciones, pero también mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, con estas nuevas posibilidades de trabajo, sin esa exigencia que es absolutamente insana y diría yo antipedagógica en espacios de formación de alto rendimiento. El peligro de la palabra del alto rendimiento, de las competencias, sin ser cruzados por líneas pedagógicas humanísticas, por prácticas somáticas, me parece que es muy peligroso. Y entonces, más allá de hipercientificar las cosas, es bueno hacer un cruce, como lo haces tú, Sol, con las posibilidades varias del autoconocimiento, del humanismo, de la resiliencia, de la dignidad del artista y del ser humano. Qué maravillosa ponencia acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por tus aportes. Y bueno, si le van comentando ahí en Facebook, en el en vivo, preguntas, comentarios, sería maravilloso para que queden registrados. Gracias de verdad, maestra Sol. Muchas gracias por tus palabras, Briseida. Gracias. Bueno, para seguir respetando el tiempo de los ponentes, vamos ahora con la maestra Georgina Flores, una maestra muy importante también, querida amiga, de el Centro Nacional de las Artes, de la Escuela Nacional, perdón, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, Georgina Flores. El título de su ponencia es La remanencia de lo efímero, nomenclatura para atrapar sonidos vocales. Maestra, bienvenida. Gracias. Gracias. Pues arranco. Hola, hola. Buena tarde. Muchas gracias a la Compañía Nacional de Teatro Universitario por la invitación y por hacer este congreso de voz, que siempre es muy, muy refrescante conocer otras voces, escuchar qué están diciendo, en qué están, qué hacen los profesionales de la voz, qué hacen los artistas. Escuchando a Sol, tiene que ver con lo que voy a hablar, que es sobre todo en el entrenamiento, sobre el tema del entrenamiento. Para mí el entrenamiento personal, el entrenamiento que yo hago para mí misma, es sumamente importante. Es como un lugar donde yo puedo neutralizar, centrar, ubicarme, escucharme, y escuchaba todo el proceso que ella hizo, a ver cómo acomodo, dónde estudio, a dónde voy, cómo trabajo sola, y creo que tiene que ver con eso. Les voy a hablar de mi entrenamiento. Es un entrenamiento que he hecho por años y años y años y años. Todo empezó con la maestra Ana María Muñoz, que ella fue la que me formó como maestra de voz con técnicas somáticas y voz. Y bueno, siempre hubo entrenamiento con ella. Ya después pues yo empecé a trabajar por mi lado, sola, y siempre tengo invitados, siempre tengo gente que digo, ay, ¿quieres trabajar conmigo? Y bueno, nos vemos, trabajamos, y es simplemente cómo te sientes hoy, cómo estamos, cómo por dónde podemos trabajar. Y ese entrenamiento ha tenido muchísimas pues vidas, ¿no? Y vertientes. Una parte fue de mucho inventario. El inventario es un ejercicio donde uno está en piso y hacíamos muchos inventarios con voz y con diferentes estímulos. Y luego hubo otra etapa donde trabajé con chicas que eran más actrices, y ahí más bien hicimos como más trabajo interpretativo y de búsqueda de sensaciones personales. Y la última etapa donde estoy ahora es un entrenamiento que tengo con unos compañeros maravillosos. Uno se llama Iris Solar, que él ha hecho su propio método. Él es compositor, con Miguel Peña, que es actor y bueno, y también músico, o sea, también compone. Melissa Sixtos, igual, también ella toca instrumentos y es actriz. Y creo que, bueno, y por ahí van y vienen otras personas, pero principalmente con ellos, lo que logramos hacer al final no como al final, sino como un producto. En algún momento este entrenamiento
pues llega un momento que queremos compartir lo que hacemos. Entonces hicimos una presentación. Voy a regresar a la presentación y me voy a regresar un poquito antes. En todo este proceso le estoy hablando de muchos años, 15, 20 años de este entrenamiento. Quise ir a Roy Hart a conocer la técnica de viva voz y me fui a Francia. Para mí eso me imponía mucho. Entonces el proceso para prepararme para irme a Roy Hart me afianzó y me hizo reconocer que ese espacio personal era sumamente importante. Fueron 3 meses de preparación, el texto que me mandaron, y pues a mí me imponía muchísimo ir con ellos. Bueno, ya estando ahí fue una delicia, pero y también de regreso me di cuenta que ese espacio personal era sumamente importante. Me hizo reconocer la importancia de ese entrenamiento. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, creo que, déjame ver cómo. Ajá, ¿listas? Bueno, creo que comparto. Aquí está, sí estoy compartiendo. Está cargando, sí, ahí va. A ver, espérenme. Voy a buscar la ventana. Compartir. Es este. ¿Sí se ve? Bueno, la remanencia de lo primero. Está cargando, maestra. Gracias. En este último entrenamiento que les comento con estos compañeros maravillosos, lo que logramos para cuando dijimos, bueno, a ver qué hemos hecho, que por dónde andamos, pues proponíamos sonidos con cuerpo. Empezamos a jugar mucho sonido con cuerpo y decíamos, ¿cómo podemos apuntar, cómo podemos escribir esto que hicimos para que no se nos olvide, más allá de poderlo grabar? Entonces, logramos hacer un tipo de formato, que ahorita se los voy a compartir, pero bueno, por eso es el título de esta ponencia, ¿no? O sea, ¿qué queda, no? Yo hice el sonido y ahora cómo lo atrapo, cómo lo recuerdo, cómo lo puedo continuar. Entonces queda ahí una remanencia, ¿no? La importancia del entrenamiento, los acompañantes, platicamos de las inquietudes del día, en qué ando, cómo me siento, la escucha de uno mismo, la escucha de los otros, el espacio, hemos probado en varios espacios y creemos que es muy importante, tener un espacio personal y la otra el espacio físico, un espacio donde nos permita gritar, chillar, soltar, brincar, ¿no? Que no molestemos al vecino, que no haya ruidos que me estén molestando a mí, o sea, como encontrar un espacio siempre es importante. Y no soltar, aquí tuve un error de dedo, pero bueno, la cosa es continuar, seguir haciéndolo, ¿no? No dejarlo para después. Los temas, les voy a compartir todos los temas que hemos hecho, en realidad ha sido como un entrenamiento de 2 años o más, llevar la energía de la voz a algún lugar del cuerpo, relacionar la voz con las vibraciones de ciertos órganos, el corazón, el hígado, el páncreas, apertura de articulaciones para que haya mayor sonoridad, voz en la piel, técnicas somáticas, hemos probado Feldenkrais, eutonía, la investigación de los 4 diafragmas, qué es eso, cómo sonorizan cada uno, la intención, posiciones de control, que son de Gerda Alexander, los humores de Hipócrates. Este material nos dio para mucho y de hecho a partir de este material acabamos haciendo nuestra improvisación. Hipócrates propone 4 humores, el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. Cada uno de estos tiene sus fortalezas y sus debilidades. El flemático pues es como más pachón, más tranquilo, confiable, calmado. El melancólico es como más mental, más estratega, se considera como el de los artistas. El colérico puede ser voluble, decidido, es un líder. Y el sanguíneo pues es el amiguero, el que le cae bien a todo mundo, que es ligero, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando con eso y con sonoridades que nos provocaba. Trabajamos también mucho con los músculos de la base de la pelvis, que ya yo en lo que he observado es que en las últimas técnicas vocales ya no se habla tanto de diafragmas, sino que además ya se habla de otros diafragmas y se está tomando mucha importancia a la base de la pelvis.
La técnica que yo aprendí desde un principio trabajaba la pelvis y lo seguimos haciendo. Los chakras, lo que es el abrazo, o sea, jugamos con los abrazos, hacer juegos de voz con los abrazos, los diferentes cerebros, diferentes densidades, que era la tensegridad, y ahí, ¿no? O sea, llegamos con una pregunta, llegamos con una inquietud y pues ahí la exploramos. ¿Qué pasa con el nervio vago? ¿Por dónde pasa? ¿Qué involucra? ¿Qué sucede con el sistema simpático y el parasimpático? Hicimos unos masajes con glándulas, con meninges. Nos fuimos a investigar a los animales. Maestra, ¿me perdonas la interrupción? Sí. No se ve tu presentación, No no se ve. logra compartirse, no. Y sí están pidiéndome los compañeros de Congreso que si puedas intentar hacerlo, porque es muy interesante, todo lo que estás abordando es maravilloso, A ver, pero voy no a te volver a podemos intentar. ¡Ay, seguir. Dios! Perdón mi torpeza. Bueno, si no, No, por favor, no te em, preocupes, no para nada. A todos nos pasa, no pasa nada. a Nada ver, más intenta. como pantalla. A ver, lo pongo como pantalla completa y nada más ahí no. Compartir. ¿Ahí se está viendo? Está a punto de verse, ya está, ya. ¿Sí? Gracias, gracias. Sí, listo. Gracias a Bueno, ti. sí. Gracias por avisarme. Bueno, nos fuimos a investigar los animales de Chikun y su movilidad y su sonoridad. Gemma Reguant nos ha comentado de su método de olfacción diseñada, y pues también hicimos investigación de qué sucede con los olores y con el trigémino. Relación de dibujar, o sea, de mover dibujando y sonorizar mientras dibujamos o pintamos con un gran formato. La relación vocal con instrumentos, ellos tocan instrumentos, entonces ahí jugamos con flautas, con ciertos instrumentos que ellos llevaron. La historia de vida vocal, qué sucede con cómo ha sido nuestra vida vocal y auditiva. Nos clavamos ahí un poco con Wilhelm Reich, el orgón y el violón. Jugamos con barro y hicimos una jaca grupal que fue la que al final presentamos. Y hace ya un poquito más de un año a mí me invitaron para participar como actriz en un proyecto de verbena escénica donde yo hago se llama El estómago de la ballena, y yo hago un personaje de ballena, ¿no? Es una bisabuela ballena, entonces estuvimos jugando mucho con sonoridades de ballenas, ecocolocación, qué sucede con la escritura, como si fuera el sonido de la ballena una escritura. Luego jugamos entre nosotros a imitarnos, volvimos al corazón, juegos de presión con la glotis, con las cuerdas, con el aire. Y otro término que nos llegó por ahí, que era la resonancia mórfica de Rudolf Sheldrake. Bueno, eso es como a grosso modo. Y voy con la notación sonora. Entonces dijimos, necesitamos afianzarlo. ¿Qué podemos hacer? Hicimos unas columnas y lo primero que dijimos, bueno, necesitamos saber si es agudo, medio o grave, esta propuesta que estoy haciendo, y el tipo de sonido. La duración, pues si es corta, media, larga, o tal cual poner segundos. Y la parte de la propiocepción, el agente vibrante, ¿no? ¿Dónde estoy sintiendo la resonancia? ¿Dónde estoy sintiendo que vibra? ¿Qué parte del cuerpo está ahí activándose? La transición histórica sonora, eso es un término que propuso Iris Solar, o sea, de dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Dónde siento que empieza y hacia dónde viaja en mi cuerpo. Referencia sensorial y subjetiva, ahí tal cual, decíamos, es que tengo esta imagen, ¿no? O sea, yo pienso en un bosque, ¿no? El movimiento corporal, literal, que es lo que hago, brinco, me giro. Referencia gráfica o visual, bueno, ahí no lo puse, pero tal cual uno hace un dibujito, ¿no? Como tú lo puedas ir entendiendo. Y el humor, que fue lo que trabajamos en esa ocasión, si es flemático, colérico, sanguíneo o melancólico. Y titularlo, darle un nombre, ¿no? Bautizarlo. Esto nos ayudó porque nosotros compartíamos nuestros descubrimientos a los demás y era mucho más fácil que el otro lo pudiera reproducir. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, el sonido era ¡Haya! ¡Haya! Con un movimiento de brazo. ¿Cómo lo analizo? A ver, ¿qué tipo de sonido es? ¡Haya!
A es medio grave, no llega a ser grave, pero sí es profundo, ¿ok? ¿Cómo suena? La duración, pues es medio, depende del movimiento, media, corta al final, hacia arriba. ¡Ja-ya! Se corta al final. ¡Ja! Propiocepción, ¿dónde estoy vibrando? ¡Ja! Siento el pecho. ¡Ay! Siento la faringe. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el paladar blando, está como recorriendo, ahí es donde yo siento que vivo. ¡Ay, ya! ¿De dónde empieza? ¿A dónde va? A ver, el paladar blando. ¡Ay! Rebota en diafragma, hace como un rebote en el diafragma y luego se suelta, ¿no? ¡Ay, ya! Y se suelta en la base. ¡Ay, ya! ¿Cuál es mi referencia? Pues estoy dando una orden, estoy imponiendo, ¿no? El movimiento corporal, las manos son cuchillas y hacen como rebanadas a los lados. ¡Ay-ya! Y bueno, eso lo hacíamos de pie, se hace un dibujito, ¿no? Con las manitas haciendo así. El humor era flemático, este personaje, bueno, esta sonoridad nos provocó un cierto personaje flemático que ordena, que no le parecen las cosas, y lo nombramos, pues mi imagen era, mi palabra es la verdad, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo. Ya, ya. Ese es el ejemplo. Y bueno, ahí ya termino con con este ejemplo. Y ahí está mi contacto para quien lo quiera. ¿Cómo yo luego esto que estoy haciendo en el entrenamiento, yo no dejo de ser maestra, no todo el tiempo estoy pensando como docente, ¿cómo lo aplico a lo que yo hago diariamente? De alguna manera, ahorita estoy trabajando con los alumnos todo lo que es el análisis de voz, ¿no? ¿Cómo es la voz de cada uno? Todos los materiales que yo voy aprendiendo los voy aplicando. Entonces, en algún momento compartiré esto para que también ellos puedan ir procesando o ubicando el tipo de sonoridades que hacen, que las puedan ir fijando. Y bueno, también es parte de compartir, ¿no? Compartir los descubrimientos que una misma está haciendo, los procesos personales que una misma está viviendo y pues uno va viendo los procesos en los que ellos están y uno no puede evitar compartir. Entonces, bueno, este material que se está puliendo, que día a día se está cambiando, que aparecen y desaparecen cosas, que de pronto decimos, esto puede ayudar más que otro, pues lo vamos compartiendo. Sí, Briseida. Muchas gracias, maestra. Es una pena lo que pasó, pero a veces así nos juega la tecnología. Aún así, agradezco que hayas podido compartir tu presentación. Maestra, yo agradezco personalmente todo este conocimiento y la organización del conocimiento que has adquirido durante tantos años. Te tuvimos por acá en algún encuentro del Día del Teatro que celebramos en la licenciatura en teatro en la Autónoma de Hidalgo y fue maravilloso encontrarme contigo. Yo ya daba clase, pero aprendí igualmente de todas estas formas de registrar el cuerpo, de generar una práctica más consciente, somática, etcétera. Y que en algún momento nos puedas compartir tu registro y que además tú lo lleves al aula, me parece maravilloso y muy, muy privilegiados los alumnos que tienen la oportunidad de aprender contigo desde tu investicreación. Muchísimas gracias, maestra Georgina. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, damos paso a la siguiente ponente. Su nombre es Paulina Parga. Ella es cantautora y productora independiente en Inédita Records. Su ponencia se titula Reconociendo mi voz, de lo raro a lo extraordinario. Es maravilloso tenerte con nosotros en este cuarto encuentro, cuarto congreso de voz. Y bueno, una mirada fresca nos viene muy bien y esta actualización también del propio uso de la voz artística también nos viene excelente. Adelante, por favor, Paulina Parga. Saludos, muchas gracias. Felicidades a las demás ponentes en este congreso. También yo estaba a cargo de las participaciones de la transmisión, entonces como que ha habido mucho movimiento durante todo el congreso. Pero bueno, también yo soy artista, compositora y productora musical.
Llevo 12 años de trayectoria artística con mi proyecto como Paulina Parga, además de 24 años estudiando música. Tengo 33 recién cumplidos. Y ha sido un camino muy largo y seguramente será infinito esto de la voz y la música. Pero bueno, quiero comenzar relatando algunos momentos de mi vida en el que vamos reconociendo nuestra propia voz, ¿no? Las primeras veces que escuché mi propia voz desde otros oídos, porque uno escucha diferente su voz en su cabeza, eh, a diferencia de cómo la escuchan las demás personas en el exterior, a diferencia de cómo se escucha en una grabación, ¿no? Entonces, realmente nunca vamos a saber cómo se escucha, cómo otras personas escuchan nuestra voz, porque aún así en las grabaciones no hay una fidelidad impecable hasta ahora, ¿no? Por ahora. Pero bueno, el hecho de que mi papá trabajara en cosas de radio, en programas de radio, permitió que yo tuviera algunas grabaciones caseras de mi voz, ¿no? Entonces, él a veces me grababa leyendo libros o inventando historias. Y ahora, como que en algún momento, hace algunos años, reescuché esas grabaciones. eh, y era diferente, ¿no? Desde esa edad, como a los 5 años, yo creo, mi voz no la reconocía grabada, ¿no? Entonces también esa perspectiva va cambiando a cómo yo escuchaba la voz en mi cabeza y cómo se escuchaba grabada. Después vamos a retomar esto como en años siguientes, pero yo creo que es algo que continuamente como artistas, tanto de música, que es lo que yo hago, como de teatro, sería importante hacer como un registro de cómo va evolucionando nuestra voz a lo largo del tiempo. Muy pocas veces hacemos eso, o sea, solo percibimos los cambios de voz cuando estoy enferma o cuando algo me pasa en la vida, que estoy más decaída, o cuando hacemos una llamada por teléfono y nos dicen, oye, ¿qué te pasa? Siento que estás así. Entonces las otras personas perciben que nos sucede algo por el tono de nuestra voz. Pero realmente nosotros no somos tan conscientes usualmente de cómo esa voz va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, así como es importante irnos haciendo como estudios del oído continuamente, una vez al año, sobre todo si los que somos músicos, creo también importante que las personas que usamos la voz vayamos haciendo un registro vocal eh, de cómo va evolucionando esa voz a lo largo del tiempo, eh, y ir documentando esa evolución, ¿no? Después yo elegí esto de la música para moverme, para viajar. Y hace 12 años, 11 años, me fui a estudiar la licenciatura en música en Boston, Massachusetts, lo cual fue también un cambio, ya que los 12 años anteriores a eso yo había estudiado violonchelo como instrumento principal. Entonces, del cello, que muchas personas dicen que es un instrumento muy similar a la voz y al registro de la voz, a realmente usar la voz como instrumento, pues fue una gran diferencia, ¿no? A pesar de que se reconoce como esa similitud en cuanto a sonoridad y registro. Porque no solo implicaba cambiar de instrumento, sino cambiar de
de la proyección en el escenario, cuando uno toca un instrumento como el violonchelo o como el contrabajo, que es aún más grande. Tienes un cuerpo intermedio entre tú y el público. Y a partir de que me reconocí yo como cantante, siempre había cantado, pero yo decía, y lo sigo pensando, yo decía, bueno, pero pues todos cantan, ¿no? O sea, como que no soy nada especial porque todo el mundo puede cantar. Entonces eso, como yo cantaba desde pequeña, y en el programa de música en el que estaba desde los 8 años, pues todos cantábamos en conjuntos corales y crecí cantando. Entonces no se me hacía especial el hecho de que yo cantara, porque sigo pensando que todos podemos cantar, pero sí fui justamente reconociendo que mi voz podía hacer cosas un poco más allá de lo usual. Entonces, incluso para los cantantes, yo estuve durante 2 años en la Autónoma de Querétaro como estudiante. Fueron 4 semestres y yo estaba como chelista, pero las estudiantes de la licenciatura en canto me empezaron a pedir como, pues no clases, pero como algunos tips de canto. Y yo les decía, bueno, pero mi instrumento es el cello, o sea, si quieres te ayudo y te digo cómo le hago yo, pero no es tú eres la cantante, ¿no? Pero entonces fui reconociendo que algo especial tenía mi voz, y no lo digo desde un ego, sino desde un auto reconocimiento, ¿no? En el cual vi cosas que para mí eran sencillas, ya sea por la formación que yo había tenido anteriormente como chelista en cuanto a movimiento de las melodías, dinámicas, registro, afinación, que a otras personas se les complicaba más, ¿no? Entonces, fue este paso entre el violonchelo y la voz. Y después me invitaron voy a regresar al punto de lo de Boston, pero ya me regresé un poco en el tiempo. Regresamos a mi paso en la Autónoma de Querétaro, donde me empezaron a invitar a bandas, a cantar en bandas. Y yo, pues, era chelista, pero alguien me escuchó cantar y dijo, necesitamos cantante para esta banda, ¿no? Entonces ahí fue enfrentarme tanto al público como a mi propio miedo escénico, donde por mucho que yo haya preparado la canción y hayamos tenido ensayos con la banda, se me cerraba todo al estar arriba del escenario. Creo que a muchas personas nos ha pasado eso. O por ejemplo en clases de canto, ¿no? Decimos, no, maestro, pero sí estudié esta parte y sí tal, pero ya enfrente del maestro o de la maestra no nos sale esa sección más complicada, ¿no? Porque entre los nervios, el cómo nos sentimos ese día, el clima, pues van sucediendo cosas en nuestro sistema, ¿no? Y nosotros mismos no estamos reconociendo cómo decimos, ay, no, es que así no sonaba en mi casa, ¿no? Pues no sonabas así en tu casa, pero así está saliendo tu voz en ese momento. Entonces, al empezar a dar conciertos, yo como parte de un ensamble o iniciar yo con mi proyecto solista, me enfrenté con un nuevo personaje
ya después del personaje del cello que estaba intermedio entre yo y el público, después me enfrenté a otro personaje que es el micrófono. Entonces, el micrófono para los cantantes puede ser tanto una herramienta que aporte como una herramienta que si no estás preparado para usar, pues va a opacar un poco tu interpretación, ¿no? Y sobre todo depende de los géneros musicales que uno esté cantando. Históricamente en el canto operístico está súper tachado el micrófono porque justo se busca esa proyección sonora que trabaje incluso con la acústica del lugar. Pero yo más bien me fui por el otro lado de música contemporánea, mezclando jazz, pop, algo de rock. Y entonces este enfrentamiento con el micrófono, pues fue diversificando la forma en la que yo cantaba, ¿no? Entonces, pasé de escucharme yo misma rara en las grabaciones a reconocer cómo estaba sonando mi voz a través de un micrófono, ¿no? Hubo una grabación que está en... tal vez les puedo compartir. Déjenme ver si la encuentro rápidamente. Aquí está. Les voy a compartir un 30 segunditos de una de las primeras grabaciones de canciones mías que hice, donde mi voz se escucha muy diferente a lo que es ahora. Y esta grabación es de hace 13 años, 14 años. Yo todavía no había tenido clases formales de canto privado, clases privadas de canto, clases individuales, sino más grupales, ¿no? Entonces, mi voz ha cambiado a lo largo del tiempo, pero justo hablando de esta evolución, pues me sirve mucho este registro, ¿no? Aquí pueden ver cuándo se subió ese track, hace 14 años. Entonces, les voy a compartir nada más 30 segundos. Este no es mi lenguaje, no son las huellas que dejé. Esta no es mi calle, ni el desierto que enfrenté. Estas no son las manos que sembraron en la tierra. Estos no son los cantos que sonaban en la selva. Bueno, hasta ahí. Me van diciendo, por favor, cómo vamos de tiempo. Entonces, esa es una grabación de hace 14 años mía, de mi voz. Reconozco cosas que no me gustan de esa voz. Reconozco que aún siendo un periodo en el que yo no tenía una formación formal, pues, en cuanto al canto, sonaba bien para esa no formación, ¿no? Entonces, pues ese es un trabajo que continúa sucediendo, ¿no? Entonces, con esto del micrófono, me acuerdo en esa grabación, pues fue la primera vez que yo grababa en un estudio profesional, más o menos, algo mío, ¿no? Entonces, escuchar la grabación me sorprendió muchísimo, tanto desde que en el momento que la estaba grabando en los audífonos, que escuchas lo que estás cantando,
con una claridad que no escuchamos normalmente al hablar, ¿no? Desde las gotitas de saliva que se van y despegan, las S, las T, las P, las vocales y poder cambiar el, las cualidades de ese sonido, ¿no? Entonces a partir de ahí fue un proceso de exploración vocal, que eso me gusta mucho. Eh, y, eh, y también, pues ya después me fui a estudiar a Boston la licenciatura en música. ¿Cómo vamos? ¿Bien, Briseida? Necesito después Un minuto, un nada minuto. más. Ah, ok. Eh, uh, Ok, entonces, bueno, la cosa es que hace poco tiempo me descubrieron por una cosa del oído, que yo no estaba escuchando bien, fui a un otorrinolaringólogo y me dijeron, necesitamos meterte una cámara por la nariz y revisar todo tu sistema. Entonces descubrieron que había unas cosas muy raras. Que tenía yo, por ejemplo, los adenoides, que es algo que se tiene que retraer cuando tiene 5 años, y los míos siguieron creciendo infinitamente, gigantes dentro de mi sistema. Los cornetes, el tabique desviado, toda la parte de este lado de mi cara dentro de mi sistema es muy extraño. Entonces, ha habido momentos y búsquedas de si médicamente es bueno operar, pero tal vez artísticamente yo no reconocería mi voz. Entonces, ese ha sido un proceso. Y para concluir, simplemente quisiera abrir esa perspectiva de cada quien, de que la voz sigue evolucionando, de que como artistas necesitamos hacer registros continuamente de nuestra voz y jugar con la voz más allá del ámbito académico, o sea, probar nuevas posibilidades. Tenía un videíto de unos minutos, pero solo lo pondré si ya que pasen todas y si hay un minuto después de conclusiones. Muchas gracias. Paulina, muchas gracias. Es interesante la mirada fresca desde una formación musical muy completa, me parece, y además respetando tu propio proceso y haciendo un conocimiento de ti misma, empoderándote y creyendo en lo que tú misma investigas, me parece fundamental en las nuevas generaciones. Gracias, Paulina. Bien, ahora vamos a dar paso a Yanina Cifuentes, con su ponencia El cuerpo, la voz y la accesibilidad universitaria. Uf, eso me parece que solo lo puede expresar a Sofía Tapia también. Sí, sí está, sí, sí. Y la maestra Sofía Tapia, excelente. Y estaba muy confundida, pero aquí estamos presentes, maestras. Y la maestra Sofía Tapia. Pienso, me tomo el atrevimiento, no a nombre de todas mis compañeras y compañeros artistas, sobre todo investigadores de la voz, me atrevo a pensar que solo los que estamos frente a un grupo en una universidad pública sabemos y percibimos cuáles son las realidades de nuestros y nuestras estudiantes. Gracias. Adelante, por favor, maestras Yanina Cifuentes y Sofía Tapia. Bueno, muchísimas gracias. La confusión en realidad fue porque me surgió un imprevisto y me tuve que ir, pero me agarraron y me dijeron a quedarse. Así que nos vamos a presentar con mucho gusto con Yanina. Somos, como dijo nuestra hermosa moderadora, somos Sofía Tapia y Yanina Cifuentes. Somos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes de General Roca, en Río Negro, en la República Argentina. Desde acá venimos. Y hoy nos enorgullece presentar todo este recorrido de varios años que nos cambió mucho la perspectiva de la enseñanza del arte en esta universidad, pero precisamente del canto, cómo enseñar canto, ¿no? Este es el análisis de una trayectoria de un estudiante
muy particular en el curso de formación de música, que es una formación preuniversitaria con orientación en canto. En este trabajo básicamente buscamos identificar y transformar las barreras de nuestro entorno pedagógico en esta universidad, siempre enmarcado desde el modelo social de discapacidad. Y esto es fundamental, ¿sí? Porque son nuestras bases teóricas no negociables, que se dicen. Estamos parados sobre un modelo social de discapacidad, que quien guste puede adentrarse y entender eso. No nos vamos ahora a desarrollar porque sería muy largo. Pero sobre todo basándonos también en nuestra ley de educación superior y por sobre todas las cosas en la declaración de las personas con discapacidad como marcos normativos, ¿no? Argentina, les cuento, mientras vemos a Juan, creo que están viendo a Juan, Argentina está enmarcada en la Declaración de las Personas con Discapacidad, promulgada en el 2006, lo que le da entidad legal y obligatoriedad en el acompañamiento de las trayectorias, ¿no? Que debemos planificar, ejecutar y pensar pedagogías para poder acompañar el ingreso, la permanencia y el egreso de personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que nuestra propuesta, en este caso, contando esta experiencia, es aportar o fortalecer las secuencias didácticas de la educación vocal, tomando principalmente tres ejes fundamentales. Uno, la corporeidad como clave en el aprendizaje, el trabajo en red, el segundo, y la construcción de un marco de estudio accesible, general, universal, ¿sí? Pero para esto, como vemos ahí, tenemos que conocer y presentar a Juan. ¿Quién es Juan? Exactamente. ¿A quién veo cuando digo Juan? Nosotros en el 2018 recibimos en el Instituto Patagónico de las Artes a un estudiante que quería ingresar al curso de formación en música, que es el pregrado, el preuniversitario, con 18 años de edad. Cuando me avisan de que voy a ingresar al aula y que tengo cuatro estudiantes, me dicen algo muy llamativo, que es, tenés 2 estudiantes con síndrome Asperger. Entonces, ingreso al aula y observo que hay 3 estudiantes sentados, están esperando. Uno de ellos camina y camina y camina y camina y camina por todo el aula. Es un aula pequeña, tiene gran velocidad al caminar y cuando comento que voy a dar inicio a la clase, él se alegra más todavía y comienza a caminar mucho más. Tiene unos anteojos negros y le gusta morder una riñonera. Al charlar con ellos, al dialogar, Juan comenta de que quiere estudiar canto y avisamos también, informamos, que es una carrera de canto lírico. Y ahí también es donde escucho su deseo y él dice que quiere cantar lírico, quiere cantar con un micrófono, que quiere cantar con una banda. Y entonces ahí empiezo a analizar, pero es canto lírico. Entonces observo y empiezo a conocer a Juan, que es estas características que veíamos, que por ejemplo en la clase, cuando yo propongo un ejercicio inspiratorio donde hay que elevar brazos, Juan no disocia brazos. Cuando propongo afinar en un contexto armónico, Juan no logra encontrar esas notas. Entonces empieza mi cabeza a pensar qué es lo que estoy haciendo, que lo cotidiano de esta clase que yo tenía incorporado no se estaba dando lugar, no se estaba pudiendo desarrollar el conocimiento que Juan necesita aprender hoy, obtener hoy. Entonces ahora, ¿qué hago? Esa es la primera pregunta. ¿Yo qué hago cuando me encuentro con Juan? En este momento es donde empieza a aparecer un recorrido epistemológico de una misma y decir, ¿qué enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Qué aprende? ¿Cómo aprende? Entonces, mi pensamiento en ese momento fue, necesito saber quién es Juan
pero yo inocentemente dije, voy a buscar síndrome Asperger. Ahí me encontré que necesitaba averiguar sobre qué era la discapacidad, qué era el síndrome Asperger. Pero cuando me encuentro con una profesora en los pasillos del YUPA, donde se dan cosas tan bellas, pude charlar y dialogar, y ella es especialista en discapacidad y me comenta algo muy importante. Hay que conocer a la persona, hay que conocer sus deseos, hay que conocer sus intereses, sus posibilidades, cuáles son sus gustos, y desde ahí es donde se produce este conocer a la persona, no el diagnóstico. Eso me va a habilitar a mí a habitar el aula de una forma distinta. Algo con lo que me quedo de Marcelo Rocha, que es un psicólogo argentino que tiene muchísimos libros interesantes sobre el tema, dice: reconstruir la mirada de discapacidad y pensar acciones desde su deseo, intereses y posibilidades. Entonces, estas construcciones pedagógicas comenzaron a tener esta mirada sobre las características de cómo aprende Juan. Y ahí poder romper con barreras que uno trae, por ejemplo, de cómo se aprende canto lírico, barreras de esta forma de aprender entre el docente que dicta esta clase de canto lírico, una vocalización, un repertorio, porque debemos romperlas para desmenuzarlas y poder encontrar cómo aprende nuestro estudiante que habita esta aula. Entonces, ahí es donde empiezo a romper ese paradigma. Algo con lo que cargaba mi preocupación son los programas, por ejemplo, los tiempos. Y ahí fuimos trabajando y dialogando, y por eso empecé a contactarme con un equipo que se estaba formando en esos años. Nuestra universidad comenzó a entablar un equipo de docentes y de profesionales de la discapacidad, que me permitieron charlar y proponer cosas, proponer ideas en base a este proyecto de educación que yo tenía que llevar en mi aula. Estas propuestas pedagógicas se necesitaban validar. Y es ahí donde entra Sofi nuevamente con accesibilidad. Bueno, cabe destacar que ese año nuestra universidad, nuestro instituto universitario es muy amplio, tiene muchos departamentos de arte, tiene 6 departamentos de arte, 5 departamentos de arte, y es la verdad que un área de accesibilidad para tantos estudiantes era muy complejo, pero en el año 2020 se comenzó a configurar y a generar el área de accesibilidad, un área que defiende justamente las trayectorias universitarias de las personas con discapacidad. Siempre parados desde la mirada de derechos, ¿no?, de los estudiantes, tomando como bandera, habíamos dicho, el modelo social de discapacidad. Por esto, la forma de intervenir y acompañar en las trayectorias de los estudiantes y de los docentes es y será particular también, ¿no? Tiene 2 formas de trabajo el área de accesibilidad. Una es el acompañamiento a los estudiantes, propiamente dicho, que se hace un acompañamiento generalizado, no se hace a nivel de tutoría, digamos, ¿sí?, sino que se interviene acompañando, tratando de fomentar la autonomía siempre del estudiante. Y otra, el acompañamiento a docentes, que acá es donde nosotros más nos centramos, ¿no? Cómo generar realmente prácticas pedagógicas para aulas heterogéneas, ¿no? Designamos entonces desde el área a Luis. Luis es como nuestra tercer pata que tendría que estar acá, que es su docente de apoyo a la accesibilidad universitaria, DAU le decimos. Los docentes de apoyo son estos docentes que acompañan las trayectorias particulares y que le dan realmente reconocimiento. Tenemos un reconocimiento, una importancia muy grande a su conocimiento disciplinar específico. Luis es profe de música, además de DAU, ¿sí? Entonces, es este momento en el que empezamos a dialogar entre todos y empezamos a detectar barreras y pudimos crear esta red de apoyo que también traemos como eje. Gracias. Quería decir también que este DAU también en el Departamento de Arte Dramático es un docente
del área, ¿no? Es una actriz o un actor, pero cada departamento tiene su profesional acompañando. Con respecto a esto del modelo social, la idea es poder crear redes. Esa es la propuesta que nosotros queremos traer. Crear redes entre docentes, entre el estudiante y los y las estudiantes que habitan ese espacio, porque se trata de una convivencia, se trata de poder crear esta red y habitar este espacio. Somos como una familia universitaria. Entonces, es ahí también donde entra el apoyo indispensable de la familia. Algo que yo decía recién de romper barreras es en cuanto a los programas. Por eso, cuando yo pienso en desmembrar los contenidos, en secuenciarlos, propongo que en un año determinado el estudiante logre estos objetivos, estas propuestas bien chiquititas, escuchando siempre el deseo de Juan, que era cantar. Algo importante es que Juan en ese momento no estaba afinando. Y cuando yo escucho, le propongo cantar rock nacional, que era lo que a él le gustaba, o casualidad, él afinaba perfecto y descubrimos que tiene oído absoluto. Esa afinación se daba solamente en sol mayor. Ese descubrimiento lo obtuve, pero porque habilité a que él traiga su deseo al aula. Entonces, romper paradigmas en cuanto a contenidos y poder secuenciarlos en los programas, en cuanto a los tiempos, porque volvimos a hacer acuerdos donde este año se iba a trabajar sobre determinada cosa. Romper paradigmas sobre el habitar de los espacios. Los estudiantes son parte de este proceso de habitar y de convivir. Entonces, algo que era importante era la construcción de su subjetividad. Eso es lo que descubrimos que era elemental trabajar. Y para ello, para la técnica vocal, que era lo que yo estaba buscando, era necesario trabajar, como dijeron muchas compañeras en este hermoso congreso, fue el cuerpo. Y es ahí donde es ahí donde encuentro a Sophie, que también se hizo parte de este trabajo. Todo el tiempo, ¿viste? Estamos con Janina, estamos viéndonos todo el tiempo, porque resulta que yo no solamente soy docente del área de accesibilidad, sino que también dio la casualidad, y estas son las cosas que generan estas posibilidades. También soy profesora de trabajo corporal en el curso de formación en música. Juan tenía que cursar la materia trabajo corporal recién en el 3er año. Sucede que dijimos, no, Juan, si no conoce su cuerpo, obviamente no va a poder conocer nada de él o desde él, ¿no? Cuando yo lo conozco a Juan, como dice Janina, no había coordinación entre los brazos, no había coordinación, había muchas características corporales. Principalmente no tenía una construcción de su esquema corporal. No conocía el adelante y el atrás, no conocía al costado y el otro lado, no conocía el adentro y el afuera. Entonces, ¿cómo vamos a poder enseñar canto si no conoce lo que es adentro y lo que es afuera? Esto es claramente por la condición discapacitante de él, ¿sí? Es por su condición. Entonces dijimos, bueno, vamos directamente a que Juan empiece a cursar trabajo corporal desde el 2.º año, desde que conocimos el trabajo con Janina, y empezamos a trabajar cosas básicas, ¿sí? Poder ir para atrás, caminar de espalda, perfecto, hacemos el cierre ahora. Poder ir hacia adelante, poder ir hacia adentro y poder ir hacia arriba. Él no sabía ir hacia arriba, no tenía equilibrio. Y acá me parece algo importantísimo para que pueda cerrar Yani y cuente esta necesidad de aprender con el cuerpo. Sophie, es importante esto que ella iba diciendo, que no quise cortarte, Sophie, era que esta secuencia de los contenidos de la espacialidad, que mi compañera si quiere seguir desarrollando lo puede hacer, es justamente lo que da el contenido de la subjetividad, el construir de su subjetividad, porque en la conformación de ese cuerpo es donde el estudiante después puede
buscar su vocalidad, algo muy, muy lindo que nos contaba la maestra Luisa Huertas, es cómo ese actor, esa actriz, ese cuerpo performático que hoy está habitando este escenario, logra llegar a lugares tan plenos de todo ese espacio. Si bien él buscaba usar micrófono, cuando logró descubrir su postura, mejorar esa postura, sus ojos ya no dejaron de estar acá abajo, sino que empezaron a mirar a lo lejos. Y su voz tuvo cambios increíbles, tanto en la proyección vocal, tanto en cómo digo lo que digo. Eso fue majestuoso poder observar. Uno de los procesos que tenemos acá es que en el 2018 él pudo ingresar al YUPA y ahí está. Pudo ingresar al YUPA, hicimos todo un trabajo de música de cámara con rock nacional. Por un tiempo evitamos el micrófono hasta que él deseoso lo necesitaba y lo quería, pero fíjense cómo el espacio también tuvimos que delimitarlo porque su impulso, por su misma condición, era ir y recorrer todo el aula. En el 2023 fue cuando empezamos el trabajo corporal con Sofi y hoy, actualmente, avanzamos un montón en cuanto a esa expresividad vocal a través de este cuerpo. Vamos a hacer, si se puede, tenemos un minutito, voy a hacer yo un cierre que me parece importante y después le dejo un cierre pequeño a Yani. Me parece importantísimo entender que la música se hace en el cuerpo, se entiende desde el cuerpo y se consolida en prácticas pedagógicas y metodológicas con docentes en constante búsqueda de objetivos en común, donde aparece el punto de conexión, el funcionamiento del cuerpo. Reconociendo la misma mirada, logramos mediante estas experiencias y el descubrimiento de las sensaciones y lugares corporales que se habilitan en el aprendizaje de lo que él deseaba. Y para cerrar entonces les propongo esto. Pensar el modelo social de discapacidad de la Ley Nacional de Educación 26.206 que se hizo en Argentina en el 2006, la de Declaración de las Personas de Discapacidad de ese mismo año, autores como Marcelo Rocha, Daniel del Torto, Eugene Rabin, Rebeca Anijovic, maestra hermosa, que sustentan estas propuestas metodológicas que allanaron el camino para conocer a Juan. Conocer a Juan nos permitió defender el derecho a la educación superior de estudiantes que ingresan a nuestra institución. Acompañamos esas trayectorias, a él como a otras, porque este es un ejemplo, pero vinieron otros estudiantes que pudimos tener un camino. En esto es donde digo que hay que poder potenciar y crear estos puentes en base a una participación y una construcción civil, valorándose siempre por los conocimientos que el alumno, que el estudiante trae, y con ellos habitar estos espacios. Aprendimos que todos los y las docentes somos capaces de mirar y que somos capaces de mirar a esos estudiantes con nuevos ojos y darle la posibilidad de aprender desde su deseo y sus posibilidades. Con creatividad, apertura a la convivencia y trabajo interdisciplinario. Marcelo Rocha se pregunta algo muy interesante en uno de sus libros. ¿Es acaso que los adultos dejamos, algunos adultos se vuelven tan distantes, tan fríos, que han perdido la sensibilidad de mirar? Queremos incentivarles que encuentren en sus aulas una mirada que pide tener la posibilidad de contarle a usted, sí, a usted, una historia como la de Juan. Gracias. Excelente, maravilloso. Muchas gracias a ambas. Qué importantísimo también este tema de inclusión, sin que suene solo a un cumplimiento político, sino
realmente que se esté proyectando y manejando desde un lugar de la investigación, de una epistemología personal y después mirar hacia afuera. El ser artistas nos invita no solo a ensimismarnos, es obvio que vamos afuera al trabajo de comunidad, al trabajo educativo, a lo político. Me parece de bastante importancia lo que hacen ambas y nos enseñan mucho acá también a las escuelas artísticas de educación superior en la República Mexicana, en México. Ahora mismo en la licenciatura en danza hay un estudiante con autismo y creo que Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Educación se ha acercado a nosotros a poder acercarnos a crear un conocimiento, un acercamiento a este nuevo estudiante a partir de nuestro propio trabajo de red. Entonces, si me permiten, pues de pronto voy a dar sus datos de intercambio para poder comunicarnos a la distancia y seguir mejorando nuestras prácticas docentes, porque no es cualquier tema, no cualquiera lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer en conexión con expertos en el tema y la materia, porque es muy delicado el tema, pero también muy necesario abordar. Muchísimas gracias a ambas, de verdad, gracias. Bueno, Quería dejarles el correo sí, electrónico porque a veces en la red, en Facebook, por ejemplo, lo pueden tener, es ycifuentes@yupa.edu.ar. sí, por favor, si también nos lo pueden compartir por el chat, sería buenísimo, sí me interesa mucho tenerlo. Bueno, gracias de verdad, es una labor maravillosa la que hacen y nos enseñan mucho a los que estamos acá, a las que estamos acá. Vamos a culminar esta mesa con el video pendiente que tenemos de la ponente Paulina Parga. Si es tan amable de presentarlo, cerramos con este video y agradezco muchísimo a todas las organizadoras y organizadores de este congreso, a compañeros que ya he tenido la oportunidad de mirar de frente en algún otro momento, al doctor Parga por recordarnos que la investigación es importante, está creciendo y no vamos a dejar de tener una influencia importante en los artistas para poder seguir compartiendo los beneficios de las artes escénicas y sobre todo de la voz artística. Entonces, ¿estás lista, Paulina, para compartir pantalla? Gracias Sí, por gracias. el correo. Solo voy a poner un minutito. Y este es un video de una exploración vocal con algo tradicional, pero integrando tecnologías, que justo creo que es una perspectiva que podemos ir, pues ir explorando para tomar la voz como juego y reconocer diferentes sonidos desde lo que somos. Perdón, dicen que falta una participación. Voy a Ok, enviar perdón. el video en un chat para que después lo puedan, en el video de la Compañía Nacional del Teatro para que la gente lo pueda ver. Pero si todavía nos falta una participación, creo que mejor escuchamos a la otra ponente. ¿Hubo una Me apena, confusión? me, me apena muchísimo, fue mi confusión, una disculpa, perdón. Gracias por compartir, Paulina. Vamos a cerrar, perdón, pido una disculpa gigante a Karina Pegueros, maestra del Instituto de Artes de San José Iturbide, Guanajuato, colega de aquí de la República Mexicana.
Una disculpa, por favor. Ahora estamos con su ponencia Cantar libremente después de una lesión. Muchas gracias y me apena mucho la equivocación. Adelante, por favor, maestra Karina. Disculpe. Muchísimas gracias. Sí, miren, Mil disculpas. pues bueno, agradecer la invitación a todos ustedes, a la Universidad Veracruzana. También me parece que está ahí participando la Universidad Autónoma de Querétaro y en la red de Investicreación. Muchísimas felicidades por esta invitación. Pues voy a ser muy somera, muy breve. Gracias por el espacio, porque este tipo de consejos no es muy común que los podamos tener quienes nos dedicamos a la música, y a veces necesitamos palabras que nos apoyen para dirigir nuestro instrumento del cual vivimos. Bueno, ¿cómo cantar libremente después de una lesión? Es básicamente compartirles que hace como 2 años gané un concurso para cantar el rol protagónico de la ópera La Bohème con... sí, siguen ahí, ¿verdad? Sí, sí, Karina, todo bien, todo en orden. Estamos aquí. Te vi que se salió una persona. Ok. Para cantar el rol protagónico de la ópera La Bohème, y obtuve una lesión muy fuerte. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, me llevó a repensar qué estaba haciendo, porque si bien desde muy niña mi aparato fonador sonaba muy bien para sacar eventos, para sacar conciertos, pues es otra cosa hacer una carrera operística y dedicarte a vivir del canto. Entonces, el consejo que yo les doy básicamente a todos los jóvenes o a todas las personas que nos estén acompañando también, que vivan de esta profesión, es que no se desesperen y tengan el objetivo muy claro. Entonces, ¿qué fue lo primerito que hice? Tienes que tener como cantante cuidados previos y partir principalmente de qué quieres hacer. Entonces, después de esa lesión, paré así como mi carrera, porque andaba cantando óperas en varios estados de la República y con orquestas, pero dije, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi voz? Tuve que parar y busqué ayuda profesional. ¿En qué sentido? Hay foniatras, que ayer escuché una foniatra buenísima, que les dio explicaciones preventivas y para atender casos de una lesión grave en las cuerdas vocales. Entonces, lo que les quiero compartir, hice como un cuadro que, por ejemplo, qué es lo que tienes que hacer previamente antes de dedicarte a, y esto no es solo a la ópera, sino cuando utilizas tu voz, ya sea como maestro, como locutor, como actor, como cantante de ópera, como cantante de musical, cantante de cualquier género, tienes que aprender desde cómo hablar. Entonces, a veces si tienes facultades o no quieres como forzar y piensas que forzando el aparato te va a dar más resultados, como un músculo externo, ¿no? En el gimnasio, y no es así. El canto, estaba escuchando también a varios médicos, involucra más de 100 músculos y es uno de los cantos y de las actividades más bien más complejas que existen en el humano. Y para los cuidados previos, pues obviamente, previamente a cualquier cuestión hay que buscar clases de canto. Pero ¿cómo hay que buscar clases de canto? Yo llegué a la conclusión de que tienes que pedirle consejos y clases de canto a gente que vive de cantar, o que básicamente se para en un escenario y hace lo que te está enseñando. Entonces, la base principal es el ejemplo arrastra. Entonces, es algo muy importante. Si ves que da clases, que resiste con su voz cantar con orquesta, da recitales y está activo y hace cosas muy interesantes, es porque realmente domina su aparato y sabe cómo enseñar, cómo utilizarlo. Otra cosa, obviamente, súper importante, la alimentación, lo que les dijo ayer también la foniatra, o sea, evitar alimentos que te causen gastritis, no saltarte comidas, y buscar desde que inicias clases un gran foniatra, porque son quienes nos ayudan a entender cómo coordinar todos los músculos de la respiración, la emisión del sonido y la cavidad del rostro de una manera muy natural, formidable, y la doctora foniatra, y he acudido con otras foniatras también muy buenas, que están en el Hospital Español también,
pero básicamente no vamos a inventar el hilo negro, si ya hay especialistas y profesionistas que nos enseñan cómo utilizar el aparato fonador. Entonces, otra cuestión también es la mentalidad, que tengan una mentalidad constante, y no hay nada más en el arte que te dé paz que ser constante, ser disciplinado, ser estructurado para que tú puedas tener paz a la hora de mostrar tu arte y vivir en paz. No hay más atajo que la disciplina y que controles tus pensamientos, que mantengas tu cuerpo también ejercitado, tu postura, tu forma de cómo piensas, para que tú puedas estar alineado a lo más principal, que es el objetivo. Entonces, como cantante, como persona que utiliza la voz, primero a dónde quiero ir, porque si quiero, por ejemplo, cantar género pues popular, pues yo lo que sí les recomiendo a quienes canten géneros, yo también me encanta el mariachi musical, ¿no? Me encantan otros géneros, pero la base más rigurosa, entonces, aplica como hasta en el derecho, quien puede lo más, puede lo menos, y no es porque sea menos, sino porque se requiere más músculo para realizar tal vez un tono ahí en específico. Yo sí les sugiero y les recomiendo que a los cantantes busquen la técnica de ópera, cual sea que vayan a utilizar género, más vale tener toda la base más rigurosa para poder interpretar de una manera también más extraordinaria los géneros que deciden ejecutar. La hidratación, obviamente, que tomen agua cada 15 minutos. La vocalización es súper importante, pero es bien importante también mencionarles, cuando vocalizamos no debe de doler. La vocalización nunca debe de doler ni ser incómoda. Tiene que ser un proceso de acomodar el músculo paulatino. No llego al gimnasio y cargo 100 kilos el primer día. Llego, este es el registro con el que cuento, y expandirlo, pero siempre y cuando no se comprometa la cuestión de aquí de las cuerdas vocales, que se trepen, siempre y cuando no se esté levantando la parte de la lengua, no se esté hablando sin colocar bien los músculos. Muy bien, entonces, y lo que les había comentado, pero con un maestro de preferencia que ponga el ejemplo del uso de su voz, que sepa que está enseñando porque realmente lo hace, o porque sabe. Hay casos seguramente también que saben observar y por dónde se vaya la voz, pero no hay como que el ejemplo arrastra. Luego, la parte del ejercicio, la parte física, el estudio diario, que sí les invito. Si tú no duermes bien, o sea, que te dan un ejemplo, una ópera, o hasta una obra de teatro, una zarzuela, lo que sea que vayan a utilizar su voz, lo que yo realizo como técnica de estudio es, si me dieron una ópera que consta en 400 páginas, 500, un ejemplo, 500. Estudio 20 hojas al día, y generalmente no te dan una ópera ni 15 días antes, si te la dan 2 meses antes, mes y medio. Entonces agarras la pieza y dices 20 páginas diarias, en 5 días son 100, entonces en 20 días ya tengo 400 páginas aprendidas, 25, ya las 500. Entonces avanzas de 5 en 5 páginas, pero el estudio tiene que ser muy inteligente. Tú como cantante o como intérprete puedes ahorrarte estar emite y emite sonido si trabajas desde una parte mental. A mí lo que me gusta mucho para estudiar es que escucho a los que lo han hecho de una manera extraordinaria. Y entonces te ahorras cuestiones hasta del idioma, que es algo muy importante que deben de estudiar los jóvenes que también nos están escuchando, todas las personas que gusten incursionar en este género. El idioma tienen que introducirlo al cuerpo, así sea español. El supremacía en el canto, cuando estás cantando una frase, cuando cantas un te quiero, dijiste, no es te quiero, o sea, no es el ro, lo importante es te quiero, y ¿sale? Entonces es como el acento donde está marcado. O si vas a cantar algo en italiano, eh, eh, como por ejemplo en la Traviata, no puedes estar no cantando con el acento porque eso te retrasa estar emitiendo sonido sin que sea utilizado de una manera óptima. ¿A qué voy con esto? Trabajar el personaje, por ejemplo en el teatro,
y así se van a ahorrar tanto desgaste en ensayos y llegar tensos a la presentación. Entonces, administren sus tiempos previamente, partiendo de diario, o sea, o tengo un recital, por ejemplo, universitario, en 6 meses, me encargaron 3 áreas de ópera y un dúo y otro cuarteto, pues bueno, agarren el total y hagan ir estudiando para que a los 6 meses no estén una semana antes sin dormir y lleguen sin voz a la presentación, ¿no? Es para evitar procesos que pueden ser frustrantes. Entonces, dividir el trabajo te va a ayudar como trabajo previo también a llegar más preparado. Y lo que es el estudio diario, el descanso, como te administras que diario inviertes 5 o 6 horas de estudio, además de lo que estudies, o sea, para tu instrumento, porque tiene uno que ser muy objetivo, ¿de qué vas a vivir? Si vas a vivir de cantar, entonces tienes que enfocarte en que el trabajo y todo el conocimiento que obtienes sea para que hagas realmente una obra de arte en escena que la gente quiera comprar y que la gente quiera disfrutar también y que quieran compartir contigo tu proceso mental creativo que les vayas a ofrecer. Esto ya es como más en la cuestión laboral del canto. El descanso es sumamente importante. Cuando administran sus tiempos de estudio, el descanso les va a permitir llegar con la voz completa, sin estrés y todo eso. Tienen que quitar los riesgos y factores de estrés lo más posible desde que están estudiando y se están formando, pero acompañado de su disciplina y de estudiar, propongan, escuchen buenas versiones. Por ejemplo, si van a escuchar un barroco, si son sopranos, una Cecilia Bartoli, si van a estudiar unas arias antiguas italianas, a mí de aquí de México me encanta Javier Camarena, también le queda increíble. Bueno, al señor le queda bien la mayoría de los géneros, pero por ejemplo también hasta el barroco inicial lo canta muy bien, Ramón Vargas, y su canto jamás es empujado. Ahorita voy para allá. Muy bien. El descanso, el entorno también importa muchísimo. A lo que voy es que tienen que estar enfocados, o sea, a lo que estén realizando es literal pensar cómo le voy a hacer. A veces a mí me ha pasado para dar una nota todo el día, o sea, estoy comiendo y estoy pensando cómo voy a dar esa nota, pero de una manera más fácil. Es una cuestión que es de vida y el instrumento va evolucionando y va madurando. Entonces sí es muy importante que se comprometan, se ocupen, no se preocupen. Entonces para eso se distribuye el trabajo diario, para la hora que llegue la función lo disfruten y pueden hacer un proceso artístico creativo muy disfrutable de compartir. Quiten riesgos de estrés. La convicción también. Tienen que tener la convicción, lo que les comentaba es hacia dónde voy y qué quiero lograr. Y que también algo hermosísimo, por ejemplo, en el canto, lo que nos platicaba también ayer la foniatra es, de los 20 a los 40 es la juventud en la voz, pero no obstante, si tú cuidas bien tu aparato fonador, si te portas bien, si es tu modo de vida, lo vuelves en ese compromiso artístico, el resultado es sumamente satisfactorio. Entonces la voz, tenemos ahí un Pavarotti que tenía una voz fresca a los 60 años, me parece. O sea, el señor toda su vida pudo estar cantando activo, entonces fue algo bellísimo y que sí los invito que pues cuiden su instrumento para que primeramente Dios nos dure muchísimos años y todo con el uso de la ciencia, obviamente. Y como en metodología de la investigación, el objeto, ¿qué género quiero? Quiero hacer musical, quiero hacer teatro musical, quiero hacer recitales de ópera, quiero cantar como solista en un coro, quiero estar en un coro, quiero cantar ópera. ¿Qué roles son los que le van a mi voz? También tienen que conocerse. No se preocupen mucho. Nos tenemos que acostumbrar a vernos al espejo y decir, mi voz, ¿qué es? Y con esto, ¿qué puedo hacer? Y si eso es mi objeto, a darle. Actor, entonces, ¿qué géneros se abordan? ¿Cómo? Conozcan, sí conozcan y experimenten, quítense los prejuicios, no piensen, no tengan temor, o sea, es muy buena la escena, que también aquí lo incluí, también el cantante. Busquen, aparte de buen maestro, un buen foniatra, también idiomas, por favor, estudien muy fuerte, por ejemplo, en el caso de la ópera, y la escena te ayuda a quitar muchísima tensión en el cuerpo, y los coaches también. Si tú sabes el remate de cada estilo, por ejemplo, cómo se hace el remate musical en el barroco, en el clásico, en el periodo belcantista, en el
periodo romanticista, más actual, entonces vas a tener mucho trabajo liberado y eso te va a dar más paz. Si sabes el tempo de la música, cómo darle los remates respectivos. Y la convicción, saber verte por dentro. Cuando te ves por dentro, tienen que ver si empujé y me dolió, entonces no es por ahí. Entonces, verse hacia adentro. Ustedes ven a un plácido... Ay, ¿hola? Hola, ¿sí se escucha? Hola, sí, estamos por concluir. Por favor, querida maestra. No se preocupe. Bueno, es básicamente eso, de que se preparen bien, busquen profesionales para que puedan disfrutar del proceso creativo de la voz y tengan mucha disciplina y estructuren el resultado y sepan exactamente a dónde van. Y siempre, siempre de la mano de la ciencia, con un buen foniatra, buen maestro de canto, y que se enfoquen mucho en los idiomas y en el proceso y a dónde quieran ir. Gracias. Gracias, maestra Karina. Mil disculpas de nuevo, por favor, por mi pensamiento adelantado, de verdad. Muchas No, no disculpas. se preocupe. Gracias a la maestra Karina porque desde una experiencia propia nos puede invitar a seguir resistiendo en el sentido de la alta exigencia, sin ética, sin pedagogía, sin humanismo, y también como a esta forma tan cerrada de algunos docentes que no sé quiénes podrían ser, que siguen trabajando al punto de no estabilizar y enfocar la salud del estudiante, sobre todo del que usa su voz todo el tiempo, actores, cantantes, locutores, etcétera. Y qué mejor que la maestra Karina para compartirnos esta experiencia y estos consejos que vienen de viva voz y su resiliencia al no rendirse y buscar nuevas opciones para poder sanar y poder generar una mejor ejecución vocal mucho más sana. Gracias a todos los participantes, a las participantes de esta mesa, de esta séptima mesa, y gracias a Paulina por toda la coordinación también, se aventó doble trabajo. Gracias al doctor Parga. Y bueno, gracias, prendan toda su cámara, despídanse por favor. Muchísimas gracias, maestras, mujeres maravillosas, por todo este trabajo y toda esta información que nos enriquece bastante. Gracias a los que nos vieron, a los que les pusieron like, me encanta, y esperamos sus comentarios porque se va a quedar en la página de la Compañía Nacional de Teatro Universitario todo lo que aquí ocurrió. Muchísimas gracias desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Hasta pronto.